Dice el Señor, bienaventurado el que tiene sed, que tiene hambre, perdón, y sed de justicia. Y dice el Salmo 1 y 2, bienaventurado aquel que no anduvo en caminos de... Vamos a leer. A ver si oramos para empezar nuestro estudio. Verso 1 del Salmo 1. Vean a su Biblia, hermanos. Vamos a leerlo juntos. Salmo 1:1. Salmo 1, verso 1 al 2. 1 y 2. Bueno, el 3 de una vez está bonito también para que se complete. Todos están bonitos, pero digo, se completa haga el cuadro completo. Amén. Salmo, capítulo 1, verso 1 al 3. Búsquenlo en sus Biblias. Hasta que no lo tengan, todos comenzamos para leerlo juntos. Amén. Si gustan ponerse de pie para leerlo juntos, hermanos, ese versículo. Salmo 1, verso 1 al 3. Amén. Ok. Comenzamos. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Padre, bendecimos su palabra una vez más, mi Dios. No tenemos que bendecirlo, porque es bendita y de hecho es su palabra. Pero bendígala, Señor, en nuestros corazones para que dé fruto para su honra y su gloria. Lo pedimos en el bendito y santo nombre, no sin antes también pedir, Señor, por la ayuda de su Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, asiento, hermano. Mis hermanos, dice el Salmo 1, ¿verdad? Que es bienaventurado aquel que no anda en caminos de pecadores, que no nos da lo que sí debe de estar haciendo, dice, sino que en su ley se goza, está su delicia, en su palabra, y en su ley medita cada 8 días. ¿Así dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice, hermana Dora? ¿Cómo dice el verso número 3? El número 2, perdón. En la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita cada 8 días, dice así. ¿Cómo dice? Día y noche. Día y noche. ¿Qué implica esas dos palabras, día y noche? Todos los días. Todos los días. Así que, ¿de qué sirve tener un plato en la mesa y no comérnoslo? ¿Verdad? Hoy vamos a comenzar la parte esta que dejamos la semana pasada, ¿verdad? Donde el título o el encabezado podría ser: tenemos que decidirnos a comer. Porque está la comida, pero que si no nos decidimos a comer, ¿verdad? ¿De qué sirve que tengamos la Biblia en nuestra casa si no la usamos, si no la estudiamos, si no la meditamos? Entonces hay que decidirnos, ¿verdad? ¿De qué sirve tener enfrente nosotros un manjar para comer y no comérnoslo? Dice Jeremías, dice: fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo. Miren, está muy relacionado, ¿no? La delicia, el gozo, lo feliz con leer la palabra. Dice: fue por gozo y por alegría de mi corazón. O sea, estas personas, hermano, cuando se sentaban a ver este libro, estaban muy contentos y felices. Así somos nosotros. Ojalá que sí. Jeremías lo que está manifestando aquí, hermano, es la determinación. Dice: fueron halladas tus palabras y yo las comí. Está determinando él hacerlo. No es que Dios se la puchó. No. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Hermano,
cuando usted haya las palabras de Dios, ¿se las come? Hay que aprender a comer, ¿verdad? Estamos hablando de cómo hacerle. Jeremías está manifestando la determinación de un hombre que tomaba a pecho la palabra de Dios, hermano. Y el Señor divide las escrituras en dos niveles. Dice el apóstol Pedro allá en la primera carta, ¿verdad? Capítulo 2, verso 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcas para salvación. O sea, el Señor divide las escrituras en dos niveles, ¿verdad? Leche espiritual, leche espiritual no adulterada, es algo que se puede digerir, algo que se puede comer. Y yo creo que todo creyente comenzamos así, ¿no? Aprendiendo a comer, como bebitos. De hecho, la palabra de Dios dice que somos nuevas criaturas. Entonces, por eso es que se divide en dos niveles, ¿verdad? Aquí el apóstol Pedro está diciendo que la leche, está hablando de leche espiritual, no, que eso lo clasifica como un alimento que se puede digerir fácilmente, ¿okay? Que son fundamentos, ¿verdad?, sobre los cuales se cimenta el poder espiritual para la vida. Son alimentos que nos hacen crecer. Ahora, muchas veces lo que pasa, hermano, es que no se ayuda a los nuevos creyentes, ¿verdad? Eso pasa, por un lado eso, ¿verdad? Por otro lado, también a veces los nuevos creyentes no están muy dispuestos y no quieren. O sea, por todos lados se puede perder ese conocimiento de estos primeros alimentos. Vamos a hablar de ellos hoy. Vamos a hablar de qué podrían ser esos alimentos principales que el Señor los llama en Hebreos primeros rudimentos. Okay, vamos a ver que implican bastantes cosas, hermano, que como dijo Pedro, y por eso leí esa parte, porque Pedro dice, ¿ustedes ya saben esto? ¿Verdad? Ya lo saben, dice Pedro, pero no voy a dejar de recordarles. O sea, el Señor no va a dejar de recordarnos a usted y a mí, hermanos, que debemos de mantenernos firmes en estos alimentos, porque son alimentos básicos, ¿verdad? Y es que, a ver, como les digo, a veces por un lado no se ayuda a la persona o por otro la persona no quiere, ¿verdad? Hay creyentes así, ¿verdad? Yo he tratado con algunos hermanos que de hecho ya no han venido, pero yo les he dicho, oye, no tienen un poquito más de determinación de estar en la casa del Señor, de aprender, que se vengan a un estudio, no sé ni en qué grado están de espiritualidad, por lo tanto hay que ser hermano, ¿no? No están dispuestos. Hoy día la gente no está dispuesta a estudiar la palabra. Y eso es un problema. Ahorita vamos a ver. Entonces, hermano, y entonces no por una razón o por la otra no se incorporan estos nutrientes que producen huesos y músculos espirituales fuertes. ¿Verdad? Por eso hoy día, hermano, uno se lamenta mucho de ver cómo está el cuerpo de Cristo tan débil. ¿Verdad? Y vamos a ver cuáles son algunos, hermanos, de los hábitos básicos, ¿verdad?, o comida digerible para bebé, que es lo que vamos a estar viendo. Estos no son los alimentos, todos los sólidos, son alimentos que toda persona, hermano, que mínimo tenga ya unos 2-3 meses de haber nacido nuevo, debería de conocer. Y quizás algunos ya tenemos 20 y no los conocemos. Entonces tenemos que, ¿verdad? Vamos a ver algunos hábitos básicos, porque se convierten en hábitos también. Tenemos que hacer un hábito también muchas veces. Nosotros no estamos por hábito, pero a veces tenemos que hacer cosas por hábito. ¿Cuántas cosas hacemos por hábito? Muchas, ¿verdad? Así que estos hábitos, hermanos, van a ayudar a ver qué es esa comida digerible para bebé, con la cual el bebé en Cristo crece y se desarrolla a fin de llegar a ser un discípulo. ¿Sabe que todo creyente debe llegar a ser un discípulo, hermano? Todo creyente debe de ser un discípulo. ¿Qué es un discípulo? Un discípulo es aquel que hace otro discípulo. Ejemplo, vamos a ver ahorita de una manera general en la Gran Comisión. ¿Alguien se la sabe de memoria, la Gran Comisión? A ver, yo espero que sí. A ver, alguien cite o alguien recite la Gran Comisión que está en Mateo 28, 19 y 20. Yo doy por hecho que mi esposa lo sabe. Si le digo la primera palabra lo va a decir. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos, bautizándolos, enseñándoles lo que les he enseñado. ¿Verdad? Nos dice cómo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles lo que yo os he enseñado.
Mire, ¿a qué grado tenemos que llegar? Esa gran comisión no es específicamente para una persona, hermanos. Es para todos. Mateo 28, 19 y 20. Es algo que es para todos, ¿verdad? Entonces usted y yo tenemos esa responsabilidad, hermano, de llegar a ser discípulos maduros, pero se comienza comiendo comida digerible, que es lo que vamos a estar viendo hoy. No porque no sepamos, hermano, no por eso, sino porque el Señor quiere recordarnos, ¿verdad? Y esto pues nos lo dice en esa manera muy general. Ahí está lo que acabamos de, o vamos a ver estos nutrientes. Ahorita vemos lo que sigue. Miren lo que vamos a estar viendo. Lo primero que un cristiano debe entender, su identificación con Cristo a través de haciendo la voluntad del Señor, obedeciendo ¿en qué? ¿Qué es lo primero que obedece un cristiano? ¿Qué orden obedece el cristiano cuando viene a los pies de Cristo? El bautismo. Es lo primero. La primera orden que obedece un creyente. Por eso es que un creyente nuevo tiene que entender que ahora su identificación ya no es la persona antigua, ahora tiene una identificación nueva en Cristo y lo hace a través de la obediencia a la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para el nuevo creyente? Que se bautice. Eso es, en todo tiempo van a encontrar que aquel que creía se bautizaba. Porque es el primer paso de obediencia, hermanos. El primer paso de obediencia. Un creyente nuevo lo primero que debe saber es esto, que hay pasos de obediencia y nomás el primero que él va a obedecer para verdaderamente para ver que está en serio en cuanto a su identificación con Cristo, es obedecer en el bautismo. Nosotros obedecimos en eso, ¿verdad? Ya hemos sido bautizados, obedecimos. Eso no es nuevo para nosotros eso, pero eso tenemos que enseñarlo. Ahora, la segunda es la lectura diaria de las Escrituras y un tiempo de oración. Hermano, hay de aquella persona que traiga a una persona a los pies de Cristo y no le diga que tiene que leer la Biblia. ¿Tiene que? Es lo primero que le dicen a uno. Lee tu Biblia y hasta le dan algunos lecturas, ¿verdad? Que le dicen, mira, vete a los Salmos o vete a la carta de Juan, a los evangelios de Juan, perdón, al evangelio de Juan. ¿Por qué nos mandan allí? Porque son escrituras muy literales, que podemos entender fácilmente. No sé, los salmos, pues, muy fáciles. Juan, el evangelio de Juan es más que mejor que los otros, es muy literal, se entiende muy fácil. Y por eso nos mandan ahí, ¿verdad? Entonces, el segundo punto que un creyente debe de entender, y que eso se lo dice a uno inmediatamente, es que tiene que leer su Biblia. Es a comer. ¿Sí? Lo tercero que le dicen a uno, tienes que buscar una iglesia donde congregarte, ¿o no? No le dicen a uno, mira, ya aceptaste a Cristo, rífatela. No. Hay que buscar una comunión regular con un grupo de creyentes maduros. Y aunque no estén maduros, pero debemos de unirnos a una iglesia. Estamos hablando de los primeros rudimentos, hermano. Eso es a lo que se refiere el escritor de Hebreos cuando dice, habiendo ya, ¿verdad?, de ser maestros, tienen que estarles repitiendo los primeros rudimentos. O sea, nos tienen que estar repitiendo, hermano, cosas como estas que no estamos llevando a cabo. ¿Ya? ¿Cuánta gente ya cristiana por años, hermano, y todavía no ha hecho el hábito de tener comunión regular con sus hermanos? Díganme si no hay eso todavía en muchos creyentes maduros. Maduros, digo, maduros entre comillas, ya antiguos, vamos a decir. Que estuviera maduro no tendría ese problema. ¿A cuántas personas? Yo sé que los primeros dos no podemos estárselos diciendo porque ellos se cumplen una sola vez. El primero tiene que ser bautizado, una vez que es bautizado, pues ya lo que sigue, ¿no? Pero de ahí para adelante, la comunión regular con el grupo de creyentes, ¿a cuántos hermanos tenemos que estarles diciendo que tienen que venir a la iglesia? ¿Deberíamos de estar haciendo eso según la palabra? No, porque es leche. La leche es para los bebés. ¿Okay? Y de eso es de lo que vamos a estar tratando. Hoy vamos a hacer punto por punto eso, hermano. Bíblicamente vamos a ver eso usted y yo, para que usted y yo, no para que usted lo sepa, hermano. Usted ya lo sabe. ¿Sabe para qué lo vamos a estar viendo usted y yo? Para compartirlo. Para que si hay una persona por ahí que esté interesada porque Dios puede traernos a una persona, usted le pueda decir
lo que significa ser un cristiano en pocas palabras. ¿Okay? Porque esto es lo que es un cristiano. La comunión regular con un grupo de creyentes. ¿Cuál será el cuarto, hermanos? Vamos a dejarlo ahí. El cuarto, enseñar, hermanos. ¿Verdad? En la Gran Comisión estamos viendo todo esto, ¿verdad? Enseñar la responsabilidad de testificar y una visión por los perdidos. Enseñarle al nuevo creyente, hermano, que así como él fue alcanzado por Cristo, tenemos que alcanzar a otros que también están perdidos. Quinto, decirle que tiene que alimentarse con la palabra de Dios, la Biblia. ¿Para qué? Para desarrollar el amor por Cristo. ¿Dónde vamos a encontrar esos principios? Pues en la Biblia. Y por último, esto es resumido. Por último, practicar, hermanos. Practicar la palabra oída en los estudios bíblicos y en los sermones. 6. Ustedes están viendo 6, hermano, nutrientes. 6 nutrientes para el crecimiento espiritual y poder decidirnos a comer cuando esté la comida enfrente, poder comernos. Ahorita van a tomar, si quieren tomar nota, ahí yo traigo los 6 allí, pero vamos a desarrollar de uno por uno. Hoy vamos apenas, yo creo que vamos a desarrollar el primero, comenzar el segundo. ¿Cuál fue el primero, hermanos? ¿Recuerdan? Caray, aquí está, eso somos maestros, tengo que preguntar. Obedecer, pero bueno, sí, ¿verdad? Mi identificación con Cristo me manda a obedecer. ¿Obedecer en qué? En el bautismo. ¿Dónde encontramos eso? Vamos a la palabra del Señor. El primer punto es ese. Miren lo que dice, bueno, ahí está Mateo, el que leímos, ¿verdad? Aquí no, todo eso que vimos, esas 6 nutrientes que encontramos ahí, están ahí, en ese pasaje de Mateo 28, 19 al 20. Allí están los nutrientes esos. El primero, ir. Luego, hacer discípulos. Bautícenlos, ¿okay? Y nos dice cómo. Enséñenles a que guarden las cosas que yo les he mandado, y yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ahí está todo, los nutrientes. Entonces vamos a verlos ahora de uno por uno. El primero dijimos que era identificación con Cristo y su voluntad en el bautismo del creyente. ¿Dónde podemos encontrar referencias que nos hablen de eso? Mire lo que dice Hechos 8, 12. A ver, hermano, léete ese versículo allí. El Hechos 8, 12. Dice, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. ¿Ya ve cómo bíblicamente nos está enseñando la necesidad, ¿verdad? De primero, una vez que me identifico, porque dice ahí cuando creyeron, primero hay que creer, ¿verdad? Hay que enseñar al nuevo creyente que ha creído en Cristo Jesús, ¿verdad? Y en su reino, y ha aceptado a Cristo en el nombre de Jesucristo, y ahora, ¿qué tiene que hacer? Obedecer, ¿verdad? Obedecer, pero es la identificación con Cristo y su voluntad en el bautismo del creyente, hermano. Meditar en este pasaje, hermano, es bueno. Mire lo que dice, vamos a Colosenses 2, 6 al 14. Vamos a meditar en ese pasaje porque nos va a hablar de esto mismo. Colosenses, en su Biblia vamos a estar usando la Biblia un poquito más que de costumbre. Colosenses. Capítulo 2, y vamos a meditar poco a poco, vamos a irnos lentos para ir viendo o desarrollando, ¿verdad?, nuestra identificación con Cristo y qué es la voluntad de Dios. Por aquí encontramos simplemente la voluntad de Dios porque es el primer paso de obediencia, que es el bautismo. Una vez que aceptamos a Cristo Jesús y Él nos pide que debemos bautizarnos, dice Mateo 28, 19, ¿verdad? Ir y hacer discípulos y bautícenlos, ¿verdad? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ok. Pero vamos a ver la implicación, porque aquí está Colosenses ahora en el capítulo 2, hablando de algo referente a lo mismo, pero no en otra obediencia. Mi identificación con Cristo me va a hacer obedecer, no nada más en el bautismo es el primer paso. Pero vean ahora lo que nos dice Colosenses en el capítulo 2, versos 6 en adelante. A ver, alguien lee el versículo 6 y 7 de Colosenses 2,
y vamos a desarrollar verso por verso. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en En Él, él, arraigados, y sobreedificados en él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracias. Ok, ¿dónde está nuestra identificación? De la manera que habéis recibido al Señor. A ver, ¿cómo recibimos al Señor, hermano? Porque es de la manera que vamos a vivir. De la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. ¿Qué es andar? Dijimos en la palabra de Dios, no es caminar, aunque tiene sentido, pero es vivir. Vivir. Un estilo de vida. Mi vida. Andad en Él. Así como lo recibiste. ¿Cómo lo recibió, hermana, usted cuando le presentaron el plan de salvación y le dijeron, aceptas a Cristo Jesús como Señor y Salvador? ¿Cómo lo hizo? ¿Por fe o porque lo vio? Por fe. ¿Y cómo es que hay que vivir entonces? Si no, mi identificación con Cristo me lleva a vivir obedeciendo a Dios. Así como haber recibido a Jesucristo, vivir como Él. Y luego nos dice cómo. La primera parte del verso 7 nos dice arraigados. ¿Qué es arraigado, hermanos? ¿Qué significa arraigar? ¿Perdón? Entregado. Pues bueno, yo creo en la práctica sí, pero literal es enraizado. Bien enraizado. ¿Verdad que un árbol que está bien enraizado es difícil que lo tumbe un aire? Y un árbol que no está bien enraizado, ¿verdad que es fácil de derribarlo? Entonces dice el Señor, así como aceptaste a Jesucristo, ahora vive como Él. ¿Cómo? Enraizado. Y no nomás edificado, dice algo más ahí, aparte de edificado. O sea, edificado es crecer, ir creciendo. Pero ¿qué dice Yola sobre qué? ¿Sobre qué? ¿Edificados en qué? En Él. No nomás edificados, sobre edificados. ¿Por qué sobre? Yo pongo sobre esta libreta algo. Yo pongo este control sobre esta libreta. Ahora, dice ahí, arraigados y sobre edificados en Él. En Él. ¿Ok? Y confirmados en qué? En la fe. Hermano, cuando usted trata de vivir la vida en Cristo Jesús, ¿ok? Por fe, creciendo en Él, enraizándose en Él, usted, hermano, usted y yo, confirmamos nuestra fe en el Señor. Eso nos hace ver que estamos caminando por fe, mostramos a los demás que caminamos por fe. Y luego Él dice, da por sentado algo que alguien nos tuvo que enseñar. ¿No? ¿Cómo dice ahí? Así como habéis, ¿qué? Sido enseñados. ¿Qué nos enseña el hermano aquí? Eso, ¿verdad? A estar arraigados, a estar sobreedificados, a estar caminando con el Señor. Pero nos enseñan algo más, nos enseñan a que seamos agradecidos, vivir por gratitud, no porque me forcen a hacer las cosas, sino por gratitud a lo que Dios ha hecho por mí, abundando en acciones de gracias, no nomás dando gracias con la boca, hermano. Cuando dice acciones de gracias, está implicando hacer algo. Una persona agradecida, hermano, se va a esforzar a hacer algo, porque se da cuenta que esa gratitud que tiene por aquello que ella recibió no tiene ningún precio para pagar, por lo tanto va a tratar de hacer algo, lo que esté a su alcance por hacer, por gratitud. Acciones de gracias, ¿sí? Así que es importante lo que estamos viendo aquí, ¿verdad? Porque estamos viendo que el alimento, ¿verdad? Es necesario. Estar bien alimentados con la palabra nos ayuda a vivir
una vida saludable. ¿Sí? Edificándome con el Señor por medio del bautismo. Ahora mi responsabilidad es lo que está diciendo aquí Pablo, ¿verdad? Sigue diciendo: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas y sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme los rudimentos del mundo y no según Cristo. Muchas veces queremos mejor oír cosas que nos enseña el mundo, hermanos, que lo que Cristo nos enseña. Pero aquí dice Pablo: porque en Él, o sea, dándonos a entender, en Jesucristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, o sea, Jesucristo es Dios. Por eso es que debemos de andar en Él, arraigados y sobreedificados, porque Jesucristo no nada más es el Jesucristo el hombre, Jesucristo es Dios. Dice en Él, dice, mirad, dice porque en Él habita corporalmente, ¿no? Esto es importante, corporalmente toda, para aquellos hermanos que dicen que Cristo no es Dios, que Jesús no es Dios. Okay. Dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Cuál deidad? La deidad de Dios. Toda, hermano, toda. Y luego sigue diciendo: y ustedes están completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Y luego, miren, nos lleva al pasado. Recuerden, Pablo tiene estas características en todas sus cartas, de siempre de atraernos de abajo para arriba. Nos lleva al pasado, nos trae al presente, nos lleva al futuro. Él siempre está tratando de esa manera. Y nos va a llevar al pasado y nos dice: en Él también fueron circuncidados con la circuncisión hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo. Mire, aquí está diciendo algo. ¿Qué pasó en el bautismo? ¿Cristo murió? Sí. ¿Cristo resucitó? Sí. Ok. ¿Y usted cómo va a manifestar eso? ¿Qué es lo que representa el bautismo en esa tina? Una muerte. Y cuando lo sacan, resucita. Mire, sin darse cuenta, hermano, nosotros aquí hacemos algo simbólico. En el bautismo hacemos algo simbólico, pero no le tomamos la atención que es, porque lo hacemos como por, no sé, porque nos invitan a hacerlo, porque creemos que eso tenemos que hacer. Pero ¿sabe qué realmente pasa según lo que estamos viendo aquí, hermano? Realmente, note lo que estoy diciendo, realmente pasa. Usted muere, usted resucita. Hermano, si Dios nos dio inteligencia, y la manera como tenía que haber sido es que nos sepultaran con tierra. Pero como con tierra, pues antes de que nos saquen nos morimos, ¿verdad? Entonces había que hacer algo para interpretar esto, llevarlo a cabo tal como es, pero resucitar de verdad. Por eso es con agua. Y por eso hay que sumergir a la persona al fondo, porque está representando la muerte literalmente. Morimos. Cuando la persona, por eso es que las gotitas de agua, pues no, pues esas gotitas de agua nomás lo charpean a uno, ¿no? Pues uno no pasa nada. Pero como te sumergen por 2 segundos, eso interpreta, hermano, de acuerdo a lo que al bautismo bíblico interpreta la muerte. Tú estás muriendo, estás siendo sepultado totalmente sepultado, ¿o no? Pero te sacan, y eso representa haber resucitado. Tú moriste, tú resucitas. Dice aquí en Colosenses, hermano, que morimos. Por eso es que Pablo nos lleva al hecho de como que pasó, ¿verdad? Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitado con Él. ¿Mediante qué? Mediante la fe en el poder de Dios que le levantó a los muertos a Él. Hermano, es literal. Cuando enseñamos esto bien, hermano, las personas pueden aprender bien, hermano, a entender lo que significa el pacto que se ha hecho en eso. ¿Dónde firmó Jesús el pacto con usted y conmigo? En la cruz. ¿Cómo? ¿Con qué? Derramando su sangre. ¿Cómo lo firmamos usted y yo? No podemos firmarlo con sangre. Cuando damos el paso de obediencia, hermano,
al haber sido bautizados, porque Jesús ordenó, ¿qué estamos haciendo? Firmando un pacto. Estamos haciendo un pacto. Es como si yo le dijera, es como si Jesús me dice, mira, aquí están las condiciones. No, no es así, pero vamos a tratar de llevarlo a la realidad, a lo que es. Vamos a tratar de llevarlo con una idea. Es como si Armando y yo fuéramos a hacer un trato, un pacto. Y él me dice, ¿sabes qué, Miguel? Mira, estas son mis condiciones. Mis condiciones son estas, aquí están estipuladas, ¿ok? Y las tuyas son estas. Y aquí están también. Y cuando las dos partes cumplen, ¿qué está pasando? Se está haciendo el trato, se está cumpliendo el trato. Pero cuando por un lado falla, se rompe, hermanos. Y la gente no entiende, hermano, que firmó un contrato, hubo un pacto. Y en eso estaba una cláusula que decía: reúnete con tus hermanos cada vez que las puertas del templo se abran. Ahí estaba esa. Y hay muchas, hay muchas. Yo estoy diciendo una simple para que me entiendan. Allí está en esa cláusula del pacto, dice el Señor, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino antes, más bien, júntense, anímense, y más cuando ven que el día acerca. Bueno, yo no sé si lo quiera ver como parte del pacto usted o no, pero ahí está. ¿Y qué si fallamos, hermanos? ¿Qué nos dio el Señor cuando cumplimos, verdad? Claro, en nuestro entendimiento, el pacto, ¿qué hay para nosotros? Nosotros las conocemos como promesas, ¿verdad? Dios te promete algo si tú haces algo, ¿no? Hermano, ¿qué pasa si yo no cumplo con eso? Las promesas, hermano, yo puedo estar cantando aquí, gritando todas las promesas del Señor Jesús, y si yo no tengo nada en parte de eso, ¿qué va a pasar? Pues nomás las voy a cantar. Y ahí es donde entra en acción, ¿quién? ¿Quién entra en acción? El domingo en la tarde del mensaje hablamos, ¿verdad? ¿Quién está al lado, hermanos? De Satanás. Inmediatamente entra en acción. ¿Y qué pasa? Mire, van a pasar muchas cosas. Las personas van a pensar que lo que han recibido es una promesa de Dios. Dios me bendijo. Cuando aquella persona no está haciendo nada, hermano, ni lo más básico, por obedecer a Cristo. Y ella va a pensar, o él va a pensar, que lo que está recibiendo es porque está bien con Dios. ¿Y quién hace eso? Satanás entra en acción. Y él conoce. Él no puede ser como Dios, él no es omnisciente. Pero él te ve todos los días que haces. Y él ve cuáles son tus puntos débiles. Él no conoce, pero él te ve todos los días, está mirándote, todos los días está viéndote. Y no nomás él, diablos por todos lados. Y buscando la manera, ¿qué leíamos el domingo? Que anda como qué? Como león rugiente, buscando a quien devorar. Pues, hermanos, por eso es bueno comer este alimento simple para que no seamos arrastrados, ¿verdad? Y nos sigue diciendo aquí, sepultados con él en el bautismo en el cual fuiste también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios. No en el nuestro, hermano, no en el nuestro, no. Y a ustedes, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida, juntamente con él, perdonándoles todos sus pecados. Mire, qué hermoso, ¿no? La palabra de Dios me alimenta. Me dice que mis pecados todos han sido perdonados, aún los que voy a cometer más de rato. ¿Cómo ve, hermanos? Porque todos son todos. Y Cristo no vino a morir por unos pecadillos nomás ahí y dijo, ay, los que siguen, no. No. Murió por todos los pecados del mundo. Ahora, el problema es que
El que no acepta a Cristo vive en sus pecados. Y pues para ese, si no acepta a Cristo nunca, pues él va a morir en sus pecados. Pero los que hemos sido redimidos, pecamos muchas veces. Pero como es, al haber sido redimidos, no morimos en nuestros pecados. No sabemos que el día que Cristo venga o vayamos a Él, no seremos totalmente transformados en un cuerpo glorificado. ¿Cómo ven? No, hombre, si esto es puro alimento, hermano. Es para alimentarse, uno estar fuerte. Es lindo saber estas cosas, hermano. ¿Dónde está, dijo Pablo, muerte tu aguijón? ¿Dónde? Hermano, hay que creerlo, por fe. Y verso 14 termina diciendo que en la cruz, hermano, había un acta que lo declaraba a usted culpable. Dice así: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. ¿Qué pasó allí, hermanos? Si notan la identificación, lo que hace, ¿qué nos identifica? ¿Qué hizo allí Jesús, hermano, en la cruz? Un acta que había contra nosotros que decía: eres pecador, al infierno. Así decía el acta. Y con nombre y todo. Pero ¿sabe qué, hermano? Desde antes de que usted y yo naciéramos, esa acta se clavó en la cruz. Y cuando usted vino y aceptó a Cristo Jesús, se hizo realidad en usted y en mí. ¡Wow! No, antes. No, antes. Yo antes de conocer a Cristo vivía en mis pecados. Si yo muero antes de eso, también voy al infierno. Pero cuando acepté a Cristo Jesús como mi Señor y Salvador, hice mía, no por mis méritos, hice mía esa acta que se clavó en la cruz, la que me declaraba culpable, me declaraba pecador nato para oír el derecho al infierno. La paga del pecado es muerte. Pero ¿sabe qué? En Cristo Jesús hay vida. La dádiva de Dios en Cristo Jesús. Dios, hermano, misericordioso. ¿Le seguimos? Hay mucho que hablar de la identificación, hermano, con Cristo. Hay mucho. Y la obediencia, por supuesto, ¿verdad? Colosenses 3:1. Híjole, es que les digo que no vamos a alcanzar ni siquiera a ver mucho de esta tarde, pero un poquito vamos a ver ahí leyendo y a ver qué. Colosenses 3:1 al 17, no lo voy a leer todo porque es mucho, pero hay varias cosas que podemos sacar de ahí y que vamos a tratar de ver. Una vez que ya hiciste, ya pasaste esto tú, una vez que ya, ahora tienes que identificarte tú. Tú eres cristiano, debes de identificarte como tal. ¿Cómo? Con la boca: yo soy cristiano, yo soy cristiano. Eso lo dice mucha gente. Y más aquellos con los negociantes, como son bárbaros en esto. Y no se digan los del dealer, los de los dealers. Les dices que eres cristiano y se hacen cristianos allí, con tal de venderte el carro. Ya me ha pasado a mí. Vas a comprar un carro y le dices: no, yo soy creyente, porque te ven que no hablas mucho y te preguntan: ¿usted? Sí, no, yo también, no, yo voy a una iglesia. No, hombre, se hacen los más cristianos del mundo, hermano. Cuidado. La identificación no es con palabras. Mire lo que dice Colosenses 3:1. A ver, le hablo a alguien fuerte. Nomás el 1. A ver, hermano, tú me ándale. Si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Si notan el sí, aquí no es duda. No, hermano, parece, ¿verdad? Parece como que sí, pues. O sea, si eres cristiano. No. Así se ve. Así se ve, hermanos. Si pues, no. Aquí la palabra si pues es: tú eres cristiano, por lo tanto, busca las cosas de arriba. No es si eres. No. Aquí no hay duda. Nos viene hablando Pablo acá de todo eso. En el verso, capítulo 2, nos viene hablando de todo lo que pasó allá. Y yo lo acepté. ¿Cómo ves si pues? No, aquí la palabra es un hecho. Si eres creyente,
porque tú resucitaste según, ¿verdad? Con Cristo, busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y sigue diciendo, pon la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Mire cómo es que usted identifica a Cristo. Mi identificación con Cristo, ¿cómo se da? Porque habéis muerto, es lo que acabamos de ver acá. Entonces no es si puedes. No, tú moriste. Tú moriste. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. Y cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, tú también serás manifestado con Él en su gloria. ¿Cómo ve? No es si puedes, es un hecho. Y de allí, hermanos, vamos a parar aquí porque el tiempo ya nos ganó. Pero de allí sigue diciendo y vamos a seguir meditando punto por punto esto, porque es importante, hermano. Yo no sé qué tanto le va a edificar a usted esto, pero a mí me ha edificado de una manera tremenda al estar estudiando esto que yo ya sabía, pero que ahora cuando lo tomo y lo estoy meditando ahí, saboreando, hermano, porque esto es meditar, después vamos a ver qué es meditar, que se trata de esto mismo. Cuando uno está meditando esto, dice, caray, todo eso, yo estoy allí involucrado. ¿Y sabes qué, hermano? Te alimentas. Tu espíritu se fortalece. Porque de ahí, si notas ahí en mi Biblia hay un encabezado, no sé si en las de ustedes, hay un encabezado en sus Biblias, a partir del verso 5. ¿Hay un encabezado ahí? ¿Qué dice, hermano? La vida antigua y la nueva. Okay. Ahí vamos a seguir. La identificación con Cristo, hermano, hay un antes y un después. La vida antigua y la nueva. No se van a perder la próxima. ¿Está interesante, hermanos? ¿Es edificante esto? Sobreedificante, hermano, no edificante. Es sobreedificante saber mi posición como creyente. Mi identificación con Cristo en la obediencia, hermanos. No con palabras. No. Las palabras se las lleva el viento. Mi identificación con Cristo es en la práctica, en la obediencia, hermanos. Y híjole, ahí van a ver un estudio que les traigo más adelante, hermano. El problema, déjenme nomás para que vean un poquito ahí vamos a parar la línea. Miren, ustedes saben inglés, ¿qué dice ahí? 32% es los únicos que leen todos los días la Biblia. 27, unos cuantos veces a la semana. 12, de vez en cuando. 11, muy poquito tiempo al mes. 5%, una vez al mes. Y en 12, nada. Creyentes. Después lo vamos a investigar eso. Esa las traía nomás para ir viendo de lo que estamos haciendo aquí, hermano. Esto es lo que necesitamos. Esto es lo que necesitamos para levantarnos espiritualmente. Y yo le aseguro una cosa, hermano. No creo que soy tan optimista, pero no me gusta tampoco ser negativo. Pero ¿sabe qué, hermanos? Si un grupito de unos cuantos, 3, 4, se fortalece, el Señor obra para que los demás también se fortalezcan. Así que hay mucho por aprender. En la Biblia, hermanos, es infinita, nunca la terminaremos. Así que dele gracias al Señor porque, pues hermano, las oportunidades nadie nos las va a dar. Y le voy a pedir que nos despida nada más del estudio en esta tarde. Le voy a pedir a la hermana Oralia. Hermana, despídanos en oración, dándole gracias al Señor por este estudio. Ahorita seguimos con el servicio de oración. Gracias, Señor. Por este nuevo día, Señor, que nos presta, por la salud, por todo, Padre Santo, le damos gracias. Gracias, Señor. Por el estudio, Señor, que el pastor preparó para nosotros, Señor. Te damos gracias porque hay muchas cosas que aprender, Señor. Sí, Señor. Y hay que obedecer su palabra. Bendito sea. Te damos gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén.